les dije, surgen, no necesariamente son tributarios de cuadros esquizofrénicos, es para todo tipo de psicosis, incluyendo el trastorno afectivo bipolar. Entonces, ¿cómo surge la historia de los antipsicóticos? De una manera, digamos, casual, ¿no? Estaban tratando de descubrir un hallazgo de un antihistamínico, y en eso se dieron cuenta un cirujano que al ponerle este medicamento a sus pacientes en el preoperatorio, pues los sedaba, los ayudaba a tener una operación más acorde. Y entonces de ahí estudiaron estos dos señores, Denick y Delay, la clorpromazina, y descubrieron sus propiedades antipsicóticas, ¿no? Como un neuroléptico. Y así surge este descubrimiento que marcó un hito, como les digo, en la psiquiatría. Entonces se desinstitucionaliza la psiquiatría y se inicia el tratamiento ambulatorio, los programas de rehabilitación y de readaptación, porque en los Estados Unidos, como ustedes sabrán, señores alumnos, hay ingentes sumas de dinero y había pues manicomios, ambientes manicomiales que realmente no ayudaban a que este paciente se readaptara. Y de ahí recién surgen los programas de rehabilitación y readaptación social, ¿no? Entonces es interesante cómo la historia de estos descubrimientos va a ayudar a un cambio realmente en el paradigma, inclusive de la psiquiatría. De allí surgen entonces los antipsicóticos típicos y atípicos, los de primera generación, que algunos llaman, y los de segunda generación, ¿no? Entonces estos de primera generación, el primero que se descubre es la clorpromazina. Esta clorpromazina, fenotiazínico, con un bajo efecto antipsicótico, a diferencia de la que descubre posteriormente en el año 60, que es el haloperidol, que pertenece a otra familia, la butirofenona, que tiene una acción antipsicótica potente, incide muy bien en los síntomas de los cuadros psicóticos, sea una manía, o sea una psicosis por drogas, o sea un estado de una esquizofrenia, ¿no? De ahí, fíjense, aparece la clozapina, la olanzapina y el aripiprazol. Esta es una cronología de la psicofarmacología, fíjense, como en el año 49 aparecen los efectos, CADE estudia pues los efectos antimaníacos y estabilizadores de las sales de litio. Fíjense cómo en ese tiempo. De ahí en los años 50 ya aparece la síntesis de la clorpromazina, que es otro hito. Y tenemos acá cuando aparece ya la clozapina, fíjense, en los años 59, casi 60 aparece la clozapina, que son también otros momentos muy importantes en el descubrimiento de estos psicofármacos. Entonces acá tenemos muy bien, en los años 60, después del descubrimiento de la clorpromazina, aparece el haloperidol, la flufenacina, que es otro antipsicótico potente, de acción antipsicótica potente, la trifluoperacina, que también es potente, medio, digamos, no llega a ser la potencia del haloperidol, pero también está dentro de los incisivos, la tioridazina, que es de baja potencia, para mencionarles los que son importantes reconocerlos. Y allá en los 90 aparece la clozapina, la risperidona y la olanzapina como atípicos. Después ya aparece la ciprasidona, aripiprazol y otros más. ¿Por qué menciono la clozapina en la línea del tiempo? Porque al parecer es uno de los fármacos que ha dado mayor satisfacción en el tratamiento de la esquizofrenia. Cuando nosotros no tenemos o no teníamos ya ninguna esperanza de darle, digamos, algún tipo de mejoría a nuestro paciente con esquizofrenia, la clozapina ha logrado pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, devolverles ese brío emocional, esa, digamos,
esa autonomía para realizar sus acciones, o sea, lo que se llama tener decisión propia, ¿no?, para hacer sus actividades, ha sido la clozapina. Entonces, sigue que en los años 60 se sintetiza, viene el problema, como les mencioné, que se retira un tiempo y reaparece en los años 70 nuevamente este medicamento, ¿no?, y hasta los años 89, perdón, donde se recomercializa, ¿no? O sea, nuevamente lo lanzan al mercado, la clozapina, con una buena perspectiva de uso. Entonces, ¿por qué se llaman neurolépticos? Por la neurolepsis. Y esa neurolepsis tiene que ver con la acción a nivel de los receptores dopaminérgicos de 2. Entonces, por eso produce efectos extrapiramidales, como se llaman las distonías sobre todo. Puede producir este cuadro, fíjense, donde se presenta en el paciente el enlentecimiento psicomotor, indiferencia afectiva, aquietamiento emocional. Esta indiferencia afectiva quizá es la que nos confunde si le seguimos dando antipsicótico de este tipo al paciente, o sea, estamos hablando de la clorpromacina o un haloperidol, vamos a un momento dado a encontrar como si estuviera muy deprimido. Y es la respuesta inmediata, o sea, en los días posteriores a las inyecciones de fenotiazina, que hay una depresión que surge, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta respuesta, que es la indiferencia afectiva. Entonces, ahí vienen los antipsicóticos de primera generación como antagonistas de receptores dopaminérgicos, sobre todo a nivel del dedo, ¿no? Acá tenemos el neuroléptico, es la capacidad de producir eventos adversos extrapiramidales a nivel del sistema nervioso central. ¿Control y alivio de qué? Ustedes controlan, por ejemplo, con un haloperidol. Hablemos claro. ¿Cuál es el que van a utilizar ustedes en caso de emergencia? Haloperidol. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a controlar? Van a controlar delirios o ideas delusivas también en cuadros. Delirios es más que todo en cuadros que les dije, en cuadros orgánicos cerebrales, ¿no? Estamos hablando de un delirio orgánico. Alucinaciones, o puede ser también en cuadros de intoxicación por sustancias psicoactivas. La conducta hostil también, de alguna manera. Por eso le digo, no necesariamente en situaciones de psicosis, a veces lo han puesto o hemos aplicado a pacientes que están con un trastorno de personalidad, ¿no? Tenemos que aplicarle y sedarlos. Entonces hemos visto en determinados patrones de conducta también aplicarle su haloperidol. En agresión, violencia, agitación psicomotriz, conductas impulsivas, desorganizadas. En el deterioro del cuidado personal, pacientes que ustedes lo ven que ya muy venidos a menos, esos pacientes, vamos a hablar de la esquizofrenia desorganizada, ese paciente que está en su dormitorio, pues hace sus necesidades en su dormitorio, es una vida prácticamente regresiva, regresionan a las etapas más primarias con estos cuadros de esquizofrenia. Entonces en esos casos hay que ponerle su inyectable, empezar con uno incisivo que es el haloperidol. Reduce la intensidad de los síntomas psicóticos y acorta las exacerbaciones de la enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, antagonistas de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Entonces ahí incide estos antipsicóticos que son los de primera generación. Ahí están los antipsicóticos de primera generación, segunda generación, y los de tercera generación, que está el aripiprazol. ¿Cómo se clasifican? Como fenotiazinas, tiosantenos, butirofenonas, y difenil, butil y pedininas, que es la primocida. Acá las fenotiazinas, uno de los medicamentos, digamos, más reconocidos como fenotiazínicos es la clorpromacina, está la levomepromacina, la periciacina. Los que más utilizamos son periciacina, levomepromacina, ¿no? Clorpromacina casi está en desuso. Después tenemos acá la trifluoperacina, estos son derivados piperacínicos. Está la trifluoperacina, que viene en presentaciones de 5 miligramos, y la flufenacina.
Estos son dos antipsicóticos. Este no hay vía oral, solamente vía parenteral en depósito, como se acuerdan. De ahí tenemos lo que, este no vale la pena recordar, este sí, butirofenona, está el haloperidol. Entonces el haloperidol es uno de los... Y esta de acá, la pimosida. La pimosida es otro medicamento que utilizamos en ocasiones, que viene de 4 miligramos. Esta es otra clasificación. Fíjense, acá cómo los clasificamos: sedantes, medios, polivalentes y desinhibidores. Estamos hablando de los sedantes, están la clorpromacina, la levomepromacina, la periciacina. Ahí están los sedantes. ¿Se acuerdan la periciacina de sus profesores cuando prescriben? ¿Algunos de ustedes se acordaron? No. Bueno, esta periciacina la utilizamos en cuadros orgánicos cerebrales cuando la psicosis es parte de un cuadro orgánico cerebral. Estamos hablando de un paciente epiléptico, ¿no? Estamos hablando de un paciente que ha tenido en algún momento de su vida una infección al cerebro, una meningoencefalitis, algo que deja secuela y que tiene un hándicap o un menoscabo de su intelecto. Entonces, en esos casos, la periciacina va muy bien, ¿correcto? Entonces, ahí está como sedantes. Esos pacientes los tenemos sedados, los tenemos controlados, amarrados, entre comillas. Y ahí viene este medicamento, la tioridazina, hoy en día está proscrito. Hoy en día está proscrito, ¿por qué? Porque tenía problemas en la conducción cardíaca, producía. Pero ustedes tendrán ustedes idea cómo lo utilizaban antes nuestros profesores. Ahí en la Almeda, me acuerdo, mis profesores lo utilizaban cantidades y sin darse cuenta de que producía pues, problemas a nivel de la conducción cardíaca. Sin embargo, ya la FDA lo ha retirado. ¿Por qué? Por ese inconveniente que tiene, ¿no? Después vienen los polivalentes, tanto acción sedante como acción antipsicótica incisiva. Estamos hablando tanto del haloperidol como de la flufenacina, ¿correcto? No tiene mucha acción sedante en realidad, pero en un anciano, si tú le pones un haloperidol, es muy probable que lo duerma. O sea, por eso dice la acción polivalente, ¿no? Después tenemos los neurolépticos desinhibidores. ¿A qué llamamos? Entre comillas, tienen efecto antidepresivo. Entonces, ¿cuáles están ahí? La sulpiride y la trifloperacina. La sulpiride es una droga bien interesante. Ustedes cuando hagan gastroenterología, algunos cursos más adelante se van a dar cuenta que algunos doctores están utilizando ya esta molécula en algunos casos de problemas digestivos. De hilio no sería el concepto, sino de esas digestiones o indigestiones psicosomáticas que tienen un fondo psicosomático. Ahí se utiliza la sulpirida. Y la trifloperacina, los dos son desinhibidores. Esa es otra clasificación. Después ahí está de baja potencia, de media potencia y de alta potencia, para que ustedes lo tengan claro. Entonces acá la fenotiazina más o menos ustedes tienen la dosis equivalente, que esto es importante, ustedes seguramente ya lo saben, ¿no? Agarramos acá el haloperidol. El haloperidol tenemos la dosis aproximada antipsicótica de 2 miligramos. Con 2 miligramos ya tiene acción antipsicótica ya. Fíjate lo potente que es. Si queremos hacer la equivalencia, es con 100 miligramos de clorpromacina. Estamos hablando de que la clorpromacina necesita mayor dosis para generar una acción antipsicótica, a diferencia del haloperidol que tiene una acción potente. Igualmente podemos decir acá de la sulpirida, por ejemplo, cuánto es con la sulpirida que estábamos comentándole, 200 miligramos, hay que dar 200 miligramos de esta dosis. La trifloperacina, 5 miligramos. Y fíjense, la levo, que les mencioné, la levo tiene una acción antipsicótica muy pobre, 200 miligramos. O sea, tendría que dar realmente una dosis muy alta para producirlo y peor lo sea al paciente. No convendría. Bueno, para manejar los antipsicóticos de primera generación y también los de segunda, sobre todo estos de primera generación, tienen que conocerse bien las vías dopaminérgicas. Entonces, ustedes saben de que la acción en
la vía, por ejemplo, en la vía mesolímbica, la actividad del sistema dopaminérgico estaría elevada. Y por eso es que se dan los síntomas positivos de la esquizofrenia, llámese de ilusiones, alucinaciones y problemas del habla o del comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si a nivel de la vía mesocortical, justamente esta actividad de la dopamina se reduce, ¿no? Y se habla pues que habría pues una conexión ahí como una especie de biofeedback, ¿no? En esta vía mesolímbica y mesocortical. Pero la vía mesocortical también se habla de que mejoraría o estaría en detrimento, mejor dicho, las fallas cognitivas que hay en este caso en la esquizofrenia, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta de que la esquizofrenia tiene, para recordarles, síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Sin embargo, hay otras dos vías más que son importantes a tener en cuenta, que es la vía nigroestriatal, que tiene que ver con las alteraciones del movimiento, y la vía tuberoinfundibular, que tendría que ver con justamente a nivel de la prolactina, ¿no? Entonces, inhibe la secreción de la prolactina, todos estos antipsicóticos que actúan a nivel de los receptores D2 y producen ese problema de la prolactina. Con razón, en las mujeres que se medican con estos antipsicóticos les produce pues amenorrea, a veces les produce galactorrea y es muy molesto para ellas, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta estos síntomas que pudieran presentarse, ¿no? Nada más para recordarles lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Los síntomas negativos, esto solamente explicándolo solamente por el sistema dopaminérgico, nada más, sin agregarles lo que se llama la serotonina, que ya es otro sistema de neurotransmisores que está implicado. El mecanismo de acción, el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2. Todos los antipsicóticos de primera generación actúan a nivel de los receptores D2 y los de segunda generación también, ¿no? Sin embargo, los de segunda generación actúan también a nivel del sistema serotoninérgico, de ahí que mejoran los síntomas negativos deficitarios. Y ya está, acá, eso ya les mencioné, ¿no? Que habrían otros receptores que ya se los voy a decir y que es importante a tener en cuenta para saber que hay efectos adrenérgicos, histaminérgicos, serotoninérgicos cuando se medica con estos medicamentos. Ahora lo vamos a ver. La vía dopaminérgica mesolímbica, donde se generan pues las alucinaciones, ¿no? Los pacientes, la vía tuberoinfundibular, que ya les mencioné, la nigroestriatal con los movimientos anormales también, ¿no? Ahora, el mecanismo de acción, este es el antipsicótico convencional, ahí están el bloqueo de los receptores D2, y hay lo que les acabo de decir, que esta diapositiva es importante, donde se dan acción a nivel de los receptores colinérgicos muscarínicos. Y ahí estamos hablando de ¿cuáles son los que actúan ahí? Serían los de baja potencia, ¿no? Los de baja potencia tienen una acción mayor a nivel de estos receptores, de ahí que pueden producir hasta ilio, ¿no? Una clorpromacina te puede dar ilio, antes daba mucho ilio, nosotros teníamos pacientes con esquizofrenia, teníamos que llamar al cirujano porque habían problemas a veces, ¿no? Después los receptores adrenérgicos, cuanto menos potencia tiene el antipsicótico, estamos hablando de una periciacina, de una clorpromacina, o tioridazina, que había hasta hace poco, producía problemas de hipotensión ortostática. Ese es el gran problema de los efectos adrenérgicos. Y los histaminérgicos, aumento de peso. Entonces, una clorpromacina que aumentaba el peso, igualmente la tioridazina. Sin embargo, el haloperidol menos, ¿no? El haloperidol menos que estos antipsicóticos de baja potencia. Entonces, los efectos terapéuticos ya les mencioné, y los efectos secundarios, para incidir nuevamente en esto,
para que capten. Bloqueo de los receptores D2 mesocorticales, aumento de la sintomatología negativa, bloqueo de los receptores D2 tuberoinfundibulares, hiperprolactinemia. Acá los receptores D2 nigroestatales, efectos extrapiramidales. Y esto es lo característico, fíjense, bloqueo de los receptores muscarínicos, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria. Entonces, a un paciente que tiene problemas prostáticos, imposible ponerle una clorpromacina. Entonces nosotros vamos a producir un gran problema en el paciente y tener en cuenta todos estos efectos que sí producen pues, estos antipsicóticos de primera generación. Igual los receptores histaminérgicos, aumento de peso y somnolencia. Todos ellos tienen acción sedante. Estamos hablando de una clorpromacina, periciacina, la levomepromacina, acuérdense que lo estaba dejando de lado. La levo es otro neuroléptico que tiene acción prácticamente sedante. Y el bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, donde produce hipotensión ortostática y mareos. Ahora ustedes me dirán, ¿y con el haloperidol también puede producir? También, pero es menos que con los de baja potencia, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta que si yo prescribo un haloperidol a un anciano, también puedo ponerlo en riesgo. Entonces siempre hay que advertir que cuando lo levanten y lo incorporen, que se haga lento y que camine lento con ayuda, ¿no? Entonces eso es importante. La farmacocinética, la absorción es lenta de todos estos antipsicóticos, tiempo de vida media 24 horas o más, tienen muchos metabolitos activos con tiempo de vida medio más largo. Antipsicóticos de depósito tienen tiempo de vida más largo, desde luego. ¿Por qué? Porque recién a los 10 días hace efecto. Tú le pones una flufenacina o un haloperidol de canoato, no vas a esperar que de inmediato vaya a hacer efecto, demora a los 10 días todavía, entonces hay que darle antipsicóticos, los que conocemos, ¿no? Vía oral o los otros. Son muy liposolubles, se fijan a proteínas plasmáticas y los antiácidos disminuyen la absorción. Ya muy poco se usan antiácidos, antes usábamos porque no había pues ni la, ¿cómo se llama esta? La ranitidina, no existía no habían antes estos medicamentos, así que dábamos antiácidos, pero eso disminuía la absorción de... Ya, entonces acá está interesante también este tema. A mayor afinidad por receptores D2, el efecto antipsicótico, mayor efecto antipsicótico y síntomas extrapiramidales. Ese sí es una realidad, ¿no? Entonces estamos hablando de los antipsicóticos de mayor potencia, llámese un haloperidol. Pero ¿qué pasa? Que hay el intervalo de ocupación de los receptores D2 en el estriado. ¿De qué se habla? Se habla de una eficacia clínica óptima. Y acá nos tenemos que quedar en 65 a 75% de ocupación de receptores. Cuando pasamos eso, ¿qué ocurre? No mejora, y por el contrario empeoran los síntomas extrapiramidales. Se alarma el paciente, se alarma la familia, el médico también no sabe qué hacer, entonces es preferible esperar un tiempo para que actúen. Y como hay antipsicóticos de segunda generación, preferible prescribirlos. Zonas cerebrales dianas de los antipsicóticos típicos, región mesolímbica y mesoestriatal. Y esto ya les hablé ya de los otros receptores, ¿cierto? Bueno, es lo mismo, ahí lo tienen, la ocupación de receptores, ¿no? Acá no ha salido bien esto, no me gusta mucho, pero más o menos el perfil farmacológico del haloperidol, donde tienen ustedes la acción a nivel de los receptores D2, fíjense el haloperidol. Ahí surge, fíjense, la risperidona, que es el atípico, más típico, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque tiene acción serotoninérgica, fíjense, gran acción serotoninérgica. Cualquiera podría decir que tiene un efecto antidepresivo la risperidona, ¿no? Pero sí tiene acción antipsicótica D2 y es más, a mayor elevación de la dosis, podemos producir efectos secundarios extrapiramidales. Y otro también que es bueno que lo reconozcan es la clozapina. Miren ese perfil farmacológico muy interesante.
Este es los receptores a nivel de serotoninérgicos. Acá tienen los receptores D2. O sea, realmente la capsaicina tiene un perfil farmacológico formidable, ¿no? Interesante a reconocerlo. Tenemos acá. ¿Cuánta tomamos? Sí, ¿hasta qué hora tenemos, señores alumnos? 4:20. 4:20. Ya. Muy bien. Entonces, lo mismo para que ustedes reconozcan. Esto sí quiero que lo vean bien, ¿no? Por ejemplo, hablamos del haloperidol. Acá, este haloperidol, fíjense, a nivel de los receptores D2, 4 cruces, fíjense. Tiene una acción antipsicótica potente, a diferencia de la clorpromacina, que es 2 cruces nomás. Pero vamos a los receptores adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, mientras que el haloperidol es prácticamente una cruz o nulo, en la clorpromacina, fíjense, es hasta 3 cruces. La levomepromacina también 3 cruces, fíjense, que son los de baja potencia, ¿no es cierto? Pasamos a los receptores serotoninérgicos, fíjense, ahí todos prácticamente están similares, pero pasemos a los histaminérgicos, el que produce mayor aumento de peso, por ejemplo, y sedación, sobre todo sedación es la levo. Fíjense en la levo, 3 cruces, mientras que el haloperidol tiene una cruz nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, este medicamento muchas veces lo damos para insomnio pertinaz en los pacientes. Si hay un sujeto que está con insomnio y no necesariamente es un paciente psicótico, ¿qué le damos? Muchas veces le tenemos que asociar levomepromacina, porque es lo único que lo va a dormir mayor. Y por último, las muscarínicos, tenemos también la levo, que es de baja potencia, tenemos hasta 3 cruces, a diferencia del haloperidol, que es una cruz o casi nulo, ¿no? Entonces, ahí la gran diferencia que ustedes pueden notar entre los de alta potencia y los de baja potencia. El metabolismo se realiza en el hígado, son metabolizados casi por completo por oxidación, alcanzan niveles plasmáticos estables en 5 a 10 días. La excreción por vías urinarias, de preferencia vía biliar en menor proporción, disminuyen cuando se acumula en tejidos grasos. Indicaciones de estos antipsicóticos de primera generación. En las esquizofrenias, en el cuadro agudo de la enfermedad, acuérdense, haloperidol es una fija, ¿no? Trastorno esquizofreniforme. ¿Se acuerdan del esquizofreniforme? Es cuando no ha cumplido los 6 meses. Para que nosotros rotulemos a alguien tenemos que esperar 6 meses, ¿no? de la sintomatología para recién rotular a alguien de esquizofrenia. Si no llega a eso, todavía lo podemos poner como esquizofreniforme. Después, ideas delirantes persistentes, que es el F22. Acuérdense del F22, que no necesariamente hay fenómenos alucinatorios, pueden haber delusiones, sí, ideas delusivas, bastantes, pero no llegan a eso de bizarro de la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene delusiones de tipo bizarras, ¿no? Extravagantes, ¿no? Eso no. Entonces, en esos casos también. En la depresión mayor igualmente. ¿Por qué lo pongo acá? Porque la depresión mayor muchas veces va con intencionalidad suicida, ¿no? Son sujetos que pueden estar anérgicos mirando un punto fijo, pero están pensando cómo matarse. Entonces, estos casos de depresión, sí o sí hay que inyectarlos, hay que dormirlos, pero no necesariamente utilizar haloperidol. Lo pongo en el caso de que ustedes no contaran con medicamentos modernos, utilicen haloperidol, duérmanlo con haloperidol, está bien. En la manía aguda igualmente, la manía aguda es un estado de exaltación plena donde el sujeto está con una locuacidad bárbara, está con ideas, no necesariamente ideas, sino, o sea, puede ser ideas delusivas de grandeza, ¿no? Una grandiosidad tremenda. Y acuérdense que la grandiosidad no necesariamente es del paciente en episodio maníaco, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? Pueden haber en esquizofrenia también.
Entonces, cuando es una manía franca, una manía aguda franca, nosotros lo controlamos con haloperidol. No tienen otra cosa, porque si tuviéramos otra cosa, ¿con qué lo medicaríamos? Ciprasidona parenteral, olanzapina parenteral, ¿correcto? Pero si no contamos con ese medicamento, tranquilamente un haloperidol en apoyas está bueno. Voy allá, ¿no? Después tenemos la psicosis aguda. Entonces la psicosis aguda tiene que ver con qué? ¿Con qué caso la psicosis aguda? Puede ser intoxicación con sustancias psicoactivas, supresión, ponte de benzodiazepinas que les hablé en la clase de esquizofrenia, que remeda mucho la psicosis, ¿no? Puede ser una esquizofrenia, tú te confundes, puede ser una esquizofrenia, pero no es eso. Ha dejado de tomar alprazolam, que tomaba hasta 10 miligramos diarios. Tuve una paciente, se psicoseaba cuando cada vez que dejaba de tomar. Psicosis aguda, o también en las psicosis histéricas, ¿se acuerdan? Hay lo que se llama la psicosis histérica, donde la paciente se despersonaliza, comienza a ver seres liliputienses, o sea, alucina, pero más que todo perceptual, visual. Y alteraciones de la identidad y alteraciones de la memoria, ¿no es cierto?, que hay en estos cuadros de histeria, ¿no? También. Psicosis secundaria de enfermedades médicas, igualmente. Un ejemplo de una psicosis secundaria de enfermedad médica. Otra. Tiroides. La tiroides también puede dar, la tirotoxicosis puede provocar estados de psicosis también se da ahí. O cuadros de enfermedad vascular cerebral, stroke cerebral también. Acá. Después secundaria del consumo de sustancias psicoactivas, todos los que ya les he mencionado, alcohol, benzodiazepinas, marihuana, cocaína, todos ellos. Otros, anfetaminas, ¿no? También que por ahí usan algunas personas anfetaminas, también hay problemas de psicosis. Ansiedad severa, ustedes dirán, pero ¿cómo ansiedad severa? Sí, en algunos casos cuando el sujeto está en crisis, ¿con qué lo podemos controlar? Si ustedes están pónganse que no están en Lima, están fuera de Lima. Haloperidol, dormirlo con haloperidol y un benzodiazepínico y lo duermes, y ya está. Después ya te pones a hacer la historia, qué cosa es lo que pasa, ¿no? Psicosis orgánicas, igualmente. Agitación psicomotriz, ya saben que es importantísimo. Si ustedes durante la entrevista muy corta que le hacen al paciente, porque lo que tienen que controlar es que no se haga daño y que tampoco vaya a violentarse con ustedes, entonces si lo notan con el aliento alcohólico, pues lógicamente van a decir está alcoholizado el paciente, este paciente está en algo, ¿no? Mínimo alcohol, de repente hasta cocaína. Entonces en esos casos de agitación psicomotriz sí o sí su haloperidol para generar TOC, en algunos TOC severos que no se puede controlar en el set, sí o sí tenemos que ponerle su parenteral, sus indicales y los mismos. Coreas, Gillet de la Tourette. En la Gillet de la Tourette saben que el haloperidol está indicado. ¿Qué trastorno de personalidad? Un border, pues, típico. Estas personas que tienen una conducta impredecible, ¿no? Que tú no, la has visto el día anterior y se presenta en tu consultorio de nuevo, o en la emergencia, recontra agitada con una cólera que hasta quiere pegarle al mismo médico. Tienes otra. El dolor crónico terminal, gotitas de haloperidol, acuérdense, haloperidol y gotitas, pueden ponerle 5 gotitas en alterna. Ese dolor crónico terminal en nuestros pacientitos con problemas de cáncer, etcétera, es importante pues darles calidad de vida, ¿no? Náuseas, hipo, fíjense, cuando estén ustedes lejos, náuseas, hipo, su gotita de haloperidol, hiperemesis gravídica, haloperidol, fluorito, también. Pero el fluorito viene a veces por crisis de ansiedad también. Personas muy nerviosas, muy ansiosas pueden hacer esos cuadros de fluorito. Bueno, hay que sincerarnos. Estos antipsicóticos que les he traído, les he puesto acá en esta diapo,
¿Son convenientes o no son convenientes? Ese es el problema, ¿no? Que puede producir efectos secundarios indeseables. Entonces, mayor riesgo de síntomas extrapiramidales, sí. Que el haloperidol es más potente y que puede producir, sí. Mayor elevación de la prolactina, también. No mejora los síntomas negativos deficitarios en la esquizofrenia. Eso es una realidad, no mejora. Entonces, este era un indicativo para utilizar doble segunda medicación. Tampoco mejoran los procesos cognitivos porque hay algunos estudios que hablan que estos antipsicóticos de segunda generación mejoran los síntomas negativos deficitarios. ¿Ya? Algunos estudios, pero no es contundente. Efectos secundarios anticolinérgicos, esto ya les he repetido, síntomas extrapiramidales agudos y crónicos. Este es el síntoma deficitario inducido por neurolépticos. Acá el síndrome deficitario inducido por neurolépticos, déficit cognitivo, disminución de la velocidad del pensamiento, dificultad para la concentración, pobreza del lenguaje, respuesta emocional empobrecida, anedonia. Fíjense, todo un cuadro cuasi depresivo, ¿no? Por el uso de neurolépticos. Cuando utilizábamos clorpromazina por varios días, una semana, ponte, el paciente terminaba medio de. Entonces nosotros decíamos, si eras un buen semiólogo, decías, esos son síntomas negativos, ponle más y peor, pero le ponías más y peor, estaba ahí a producir efectos secundarios. Realmente estábamos atados de manos con estos antipsicóticos de primera generación. Bueno, esto es para que ustedes lo vean, pero lo único que quiero recalcarles es que con el haloperidol los síntomas extrapiramidales van a ser muy potentes, ¿no? A diferencia de los otros de baja potencia donde los efectos extrapiramidales son menos, ¿no? Igualmente ya hemos visto la hipotensión ortostática con el haloperidol mucho menos que con los de baja potencia, ¿correcto? Después estos, algunos otros efectos secundarios endocrinos, donde hay aumento de peso, donde pueden haber problemas con la prolactina, todo ese tema, o síndrome metabólico. En nuestros pacientes aumenta la circunferencia abdominal, aumento de los triglicéridos, puedan haber problemas a nivel de la tiroides, etc. Entonces, todos esos problemas pueden ser secundarios a estos tratamientos con clorpromazina